Oye, Sandra, ¿llevas la misma camiseta que en el vídeo anterior? Sí, porque lo acabo de grabar. ¿Tienes ansiedad matemática? Hoy lo vamos a ver, dentro vídeo. Ahora estoy como muy eufórica, muy graciosa, muy simpática. Pero esta mañana hoy he pasado por todos los estados emocionales que pueden existir. He pasado por el hastío, por la desmotivación, la ira, no quiero hacer nada. Es sábado, hoy es sábado, ¿no? Y me he levantado en plan de no quiero hacer nada y quiero hacerlo todo. Y me he venido abajo, pero de repente me ha subido la energía y he dicho, voy a hacer deporte. Y me he puesto a hacer deporte y no sé qué, y luego me he puesto a hacer yoga, ha sido maravilloso, me ha sentado muy bien. Luego casi me enfado, casi me sube la ira, pero no. Pero bueno, ya estoy bien, ahora estoy en un mood buenísimo para grabar, buenísimo. Hoy quiero hablarte de la ansiedad matemática. Es un tema del que me apetecía hablar hace muchísimo, así que vamos allá. Resulta que hace poco, volviendo de Extremadura o de Madrid, no me acuerdo, te recuerdo que vivo en Cantabria, tengo familia en Extremadura y en Madrid, porque soy de Madrid, entonces, pues últimamente estoy haciendo muchos viajes de Madrid a Cantabria, y la gasolina está como para viajar, es que imagínate, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, el caso es que los podcasts de Jordi Wild, de Wild Project, son muy guays para viajes súper largos, porque son podcasts larguísimos, de casi 4 horas algunos. Y en uno de estos viajes vinimos escuchando un The Wild Project con Eduardo Sainz de Cabezón, matemático. Y entre otras cosas de las que hablaba, porque hablaba pues de matemática y cosas y aritmética y esas cosas, hablaba de la ansiedad matemática. Y a raíz de escuchar aquel podcast que dije, ojo, cuidado, que es que esto es lo que me pasa a mí, escuché más otros vídeos y entrevistas de Eduardo Sáenz de Cabezón. Y en una de ellas definía la ansiedad matemática como, lo leo, miro para otro lado porque lo tengo que leer. No tengo un teleprompter, no lo tengo. Algo que la comunidad científica define como el sentimiento de tensión, aprensión e incluso temor que interfiere con la manipulación ordinaria de los números y la resolución de problemas matemáticos. Vamos, ansiedad con las matemáticas, ¿no? Lo que viene diciendo el nombre. ¿Y por qué creía yo que tenía ansiedad matemática? Pues bueno, para empezar, cuando yo hice mi evaluación de altas capacidades, había una prueba de cálculo mental, que sinceramente no recuerdo si era del test de screening o de la evaluación del WAIS, no me acuerdo. Pero el caso es que tenía que calcular mentalmente, pues rollo divisiones, alguna regla de 3, problemas, creo que eran problemas. Entonces yo me di cuenta de que mi cabeza calculaba visualmente las operaciones que normalmente se hacen en papel, es decir, si en el problema había que multiplicar 47 por 23, pues yo me imaginaba visualmente 47 por 23 y lo hacía así, o sea, imagínate lo difícil que es hacer eso mentalmente. ¿Cuál es el objetivo de una prueba de cálculo mental en una evaluación de altas capacidades? Ver si la persona es capaz de calcular de manera ágil y rápida con otro tipo de procedimientos que no son los habituales. ¿Qué me pasó a mí en esta prueba? Que dije, no puedo, no sé, no me salía. Llegaba un momento en el que, claro, al calcular a través del método tradicional, mentalmente, tienes que manipular muchas más cifras. Entonces la memoria de trabajo ahí también está interfiriendo. Entonces llegaba un momento en el que ya se me olvidaba lo que había visto anteriormente, no sé qué, total, que me bloqueé muchísimo y me eché a llorar. Y me dijo el evaluador, o sea, no sé si me eché a llorar de... Yo creo que fue algo más como de esto que estás intentando no llorar, ¿no? Y el evaluador dijo, vale, no pasa nada, lo dejamos aquí y tal, y me dijo algo así como, ojo, ¿cuánto daño te han hecho tus profesores de matemáticas? Y yo como, sí. Ahora me río, pero no tiene gracia en realidad lo pasé mal, pero bueno, mejor reírse que llorar, ¿no? Ya lloraré esta noche. Normalmente, cuando estoy así como muy de jajas, llega un momento en el día que acabo llorando o enfadándome, pero bueno. Entonces, bueno, el caso es que después de escuchar aquello sobre la ansiedad matemática, pues estuve viendo más vídeos de este hombre. Y en una de las entrevistas que vi, que te dejo el enlace en la descripción, hablaba sobre diversos estudios que hablaban sobre el origen de la ansiedad matemática. La verdad que lo que yo pensaba en un primer momento, cuando me pasó todo esto y luego pude ver que en los resultados de la valoración el razonamiento perceptivo, que es el que se asocia al uso de las matemáticas, era muy alto, dije, vale, es un problema más de bloqueo
emocional con las matemáticas que otra cosa, no es un problema de capacidad, es un problema de otro tipo, ¿no? El caso es que yo, la verdad que lo que pensaba era precisamente sobre esto de la metodología, ¿no? Hay un método más tradicional, una serie de métodos más tradicionales para enseñar las matemáticas que no coinciden con esa forma de calcular mentalmente de una persona con alta capacidad, es decir, una persona que es capaz, digamos, de manera más natural de llegar a un resultado sin pasar por un procedimiento estándar. Simplemente, resuélveme este problema, pacapam, así en un momento, te doy la solución. Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué más te da? ¿Tú no me has preguntado el resultado? ¿Qué más te da el procedimiento? Pues claro, yo en un primer momento la verdad que pensaba que era un tema que tenía que ver más con la metodología que otra cosa, ¿no? En plan de cómo se enseñan las matemáticas. Pero según estos estudios, no tiene tanto que ver con eso. Uno de los estudios que mencionaba Eduardo Sáenz de Cabezón en esta entrevista se había hecho con más de 1 millón de personas en más de 50 países y se obtuvo que no había ninguna diferencia significativa entre los diferentes países. Esto es muy relevante porque esto me lleva a pensar que no es un problema de cómo se enseñan las matemáticas en general, pero sí que personalmente pienso que puede ser un problema de cómo se enseñan las matemáticas a según qué personas. Es decir, claro, evidentemente si no hay diferencias significativas entre países que tienen métodos totalmente distintos, es evidente que en términos generales, a lo mejor la metodología, a nivel de población general me refiero, no es el problema. Pero yo personalmente sí creo que es un problema de que falta individualización en la enseñanza. Es decir, que a lo mejor el método que se utiliza sirve para casi todo el mundo, pero quizá para personas con altas capacidades pues no está conveniente y son mejores otro tipo de metodologías o de formas de enseñar las matemáticas. En fin, que yo no sé de didáctica de las matemáticas, aunque tuviese una asignatura en la universidad, que no me gustaba nada, evidentemente. Y otro de los estudios que menciona de la Universidad de Columbia dice algo súper relevante, que es que uno de los factores más influyentes a la ansiedad matemática es el nivel de capacidad percibida por los profesores. Y además mencionaba que era mucho más común en las niñas. Esta es una de las causas que tiene que ver con el contexto familiar y el contexto escolar en este caso, que son los factores más influyentes. Más que la metodología, influye el contexto escolar y el contexto familiar. ¿Qué significa el nivel de capacidad percibida por los profesores? Perdón, el nivel de capacidad percibida de los profesores. La capacidad que yo percibo que mi profesor o profesora tiene para las matemáticas. ¿Y por qué es más influyente en las niñas? Porque por lo general las maestras de primaria pues son mujeres y las niñas tienden a identificarse en mayor medida con sus maestras. ¿Qué me pasó a mí en primaria? Que mi maestra de tercero y cuarto de primaria era una señora muy mayor y era una señora muy insegura a la hora de enseñar las matemáticas. Ella no sabía mucho de matemáticas, la corregíamos muchas veces y esta era esa época en la que aprendíamos divisiones, que es algo como súper importante después para el resto de las matemáticas de la vida. Y al pasar a quinto de primaria, los alumnos de aquella profesora íbamos súper atrasados porque estábamos hiper confundidos y perdidos con las matemáticas. Y yo lo que siento es que me confundió muchísimo. Luego, por otra parte, mi madre tiene discalculia. Entonces yo creo que por una parte el hecho de que mi profesora fuese tan insegura y por otra parte mi madre también tuviese esa ansiedad matemática, pues hiciese que luego además, teniendo unos bajos resultados académicos como consecuencia de una mala enseñanza, yo dijese, vale, tengo malos resultados, pues soy mala en matemáticas como mi madre y como mi profesora y como las mujeres que conozco. Es un poco ese fenómeno el que es tan influyente, pero es súper importante por el efecto a largo plazo que genera, es decir, porque si yo percibo que soy mala en matemáticas o me creo que soy mala en matemáticas porque he obtenido unos bajos resultados que me hacen creer que soy mala y por lo tanto ya me va a costar más seguir aprendiendo porque yo ya tengo esa profecía autocumplida de que soy mala en matemáticas y me lo he creído, no voy a elegir carreras de ciencias ni carreras de matemáticas. ¿Y cuál es la carrera de ciencias sociales más común que suelen elegir muchas personas y muchas mujeres? Magisterio. Entonces es altamente probable que tengamos maestros y maestras de primaria que tengan ansiedad matemática y transmitan esa ansiedad matemática a sus alumnos. Es que esto es muy heavy, ¿eh? Y en ese sentido todos estos estudios que os comento abogan por
trabajar esta ansiedad matemática en el profesorado, a la par que trabajarla con los alumnos, ¿no? Pero hablan sobre todo de lo importante que es quitar trabajar esos bloqueos que tienen los profesores, los maestros y maestras con las matemáticas, dado que es la causa más influyente. Aparte de todo esto, pues también hay causas individuales, influye también el ambiente socioeconómico, el desarrollo de la memoria de trabajo, pero lo más importante es que no tiene que ver con la habilidad. Y esto también lo menciona Eduardo Sáenz de Cabezón, que lo mencionan los estudios que os he dicho. La ansiedad matemática no tiene que ver con la capacidad real ni con la habilidad real para las matemáticas. Y esto es muy importante porque sugiere, nos dice, nos confirma que la ansiedad matemática se cura, que este bloqueo se puede reducir, se puede trabajar, se puede aliviar con la edad. Es decir, que ya no tienes excusa y deja de decir eso de yo soy de letras, yo se me dan mal las matemáticas, pues no, a lo mejor no, a lo mejor no. Y bueno, creo que yo ya he contado alguna vez que para mí la ansiedad matemática está en mi día a día, en el sentido de que yo, pues cuando voy a un restaurante o a un bar con amigos, yo siempre les digo a mí decidme lo que tengo que pagar, porque yo paso de hacer cálculos, o sea, yo es que siempre paso. Y cuando escucho hablar de números es como cuando, yo qué sé, a lo mejor le dices a alguien, oye, ¿cuánto es esto? Calcúlame esto. Se lo dejas a otra persona, ¿no? El marrón para él o para ella. Y empieza a calcularlo en alto y tú, pero que yo te lo he pedido porque no quiero escucharlo. O sea, deja de hablar de números que me estalla la cabeza. En fin, bloqueos y cosas que es que cómo es la cabeza de alucinante. Yo lo flipo. Y bueno, este es el asunto en cuestión de la ansiedad matemática. Dime si a ti te ha pasado, si no te ha pasado, cuáles crees que son las causas. Yo te dejo por aquí la entrevista en cuestión y las otras entrevistas que he visto de Eduardo Sáenz de Cabezón, que me pareció maravilloso. Vi una entrevista suya entera en la que hablaba de matemáticas y no me quise morir. O sea, quiero decir, fue muy guay y satisfactorio decir, anda, pues puedo escuchar hablar de matemáticas sin querer arrancarme los pelos de la cabeza. Oye, ajá, lo estoy superando. Y recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal, etcétera. Y un besito.